En este podcast encontrarás herramientas útiles para tu crecimiento personal, charlas con sentido, sinceras y prácticas para sanar tu relación contigo mismo, tener el control sobre tus emociones, activar tu poder interior y alcanzar ese objetivo con el que sueñas. Aquí me abro sinceramente contigo para acompañarte en el camino con mucho amor. Soy Meche Barragán y para mí es un gusto poder compartir contigo este espacio, sinceramente. Créeme que tener dependencia emocional es un infierno, es un verdadero desastre para tu emocionalidad, para tu espíritu, para tu autoestima, para tu vida en general. El depender emocionalmente de alguien es realmente algo que no le deseo a nadie. Y en este episodio te voy a hablar desde mi experiencia personal. Este episodio es hecho con muchísimo corazón porque voy a contarte un poco de mí específicamente y cómo vencí a la dependencia emocional, cómo sigo trabajando cada vez en ella, en superarla y como la persona que es adicta, digamos, ¿no? Un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de mi podcast Sinceramente. Yo soy Meche Barragán y voy a contarte hoy una partecita de mí. Es un episodio que te había ofrecido desde hace algún tiempo atrás y justamente el episodio de hoy habla de cómo superé la dependencia emocional. Antes de iniciar ya en sí el episodio, yo quiero agradecerte por esos mensajes que recibo cada día en Instagram, @meche_barragán, que hacen que yo me comprometa cada día más contigo en mejorar, en encontrarle la vuelta a estos temas que nos interesan, ¿no? Que son los temas de autoestima, de relaciones, de superarnos día a día un poco más. En este podcast, como siempre digo, hay herramientas que comparto contigo desde mi experiencia personal y también de las que he ido aprendiendo con los años, con los cursos, con los talleres, con las certificaciones, etcétera. Pero más allá de la teoría es la práctica que he podido construir en el día a día y por supuesto la que tú me das a mí, porque yo aprendo muchísimo de todos mis mentees y de todos mis coaches en mis sesiones privadas. Así que ante todo muchísimas gracias porque eres una pieza fundamental en el éxito de este podcast y por supuesto en tu éxito personal que trabajamos día a día juntos. Yo fui una persona con muchísima dependencia emocional. Yo no recuerdo nunca hasta hace, me parece que 8 o 9 años atrás, haber estado libre de la dependencia emocional. Entonces sé exactamente por lo que estás pasando, sé exactamente lo que estás viviendo, sé que quieres con todas tus fuerzas salir de ese lugar, quieres caminar hacia un lugar distinto y por alguna razón sientes que no puedes, porque amiga, amigo, corazón, déjame decirte que no basta con querer salir de allí, porque la gran mayoría de nosotros que tendemos a tener dependencia emocional, tuvimos o tenemos dependencia emocional, sí que nos damos cuenta que tienes ahí un issue, un problema, pero no es fácil, como yo siempre lo digo, darse solamente cuenta, porque identificar es simplemente la puntita del iceberg, pero debajo hay una montaña enorme de hielo que no estamos viendo. Entonces, en terapia yo muchas veces digo en mis sesiones, hey, pero identificar el problema es un pasote, ¿ok? Es súper interesante, súper importante, prioritario. Pero luego hay que trabajar en ese problema, porque nos dedicamos a identificar y averiguar sobre mi síntoma, sobre mi condición. Y sí, que nos volvemos unos expertos en el síntoma, en las características del dependiente emocional, pero no somos capaces de trascenderlo. Entonces ahí hay una delgada línea entre la teoría y la práctica, y yo siempre digo que la práctica requiere de mente sobre materia, voluntad, más allá del corazón y del amor propio y de la reconciliación con tu niño interior, del romper patrones familiares, de el encontrarte sin mochilas generacionales. Efectivamente, todo eso lo trabajamos,
Pero llega un punto en el que simple y sencillamente estás tú, tu mente y tu voluntad, ¿ok? Superar la dependencia emocional no siempre es fácil, pero con el tratamiento adecuado, con las herramientas adecuadas, con la guía adecuada, puedes lograrlo, ¿no? El primer paso siempre consiste, como digo, en asumir que tienes un problema que necesita una solución. ¿Qué es la dependencia emocional? Es cuando no tienes la responsabilidad completa sobre tus sentimientos y tu autoestima, y tu bienestar depende de otros, normalmente de tu pareja. No obstante, la dependencia emocional puede también depender, pues puedes depender de tus padres, de algún familiar, etcétera, etcétera, pero normalmente de tu pareja, ¿no? La dependencia afectiva o la dependencia emocional es, como dije al comienzo, una adicción hacia la otra persona. Es una necesidad desmesurada del otro, ¿ok? Que conlleva, pues, a dejarlo todo, a renunciar a esa libertad que tenemos los seres humanos para emprender un camino que nos conduce a una falsa felicidad, porque es falsa la felicidad de pensar que el otro nos genera ese bienestar y que si el otro ya me llamó, puedo descansar, que si el otro ya me escribió, puedo descansar. Recuerdo que desde niña yo, por razones lógicas de infancia, pues todo o la mayoría de las cosas nacen en la infancia, tuve dependencia emocional. Recuerdo que estaba yo tan convencida de que el amor romántico es ese amor que nos pintan, que nos debe durar toda la vida, que el amor romántico debe ser incondicional, que el amor romántico debe ser una lucha constante y el ceder y el cambiar y mi amor lo va a hacer cambiar y mi amor va a lograrlo todo. Esto no es culpa de nadie. Es culpa, es responsabilidad de las generaciones pasadas, de las telenovelas, de las películas, de los libros, de lo que las mujeres esperaban hace mucho tiempo atrás, en la época de los caballeros, cuando todos, esta historia me parece que ya la conté en algún podcast, cuando todos iban a la guerra, los hombres de los pueblos, todos iban a la guerra por meses y hasta por años. Entonces, claro, cuando llegaba un caballero al pueblo, se lo rifaban, ¿no? Entonces la mujer era capaz de aceptarlo todo y de volverse totalmente, o sea, de entregarle la vida a ese caballero porque era la única manera de procrear y de seguir teniendo descendencia. Y bueno, eran otras épocas y otros tiempos, no juzgo mal, sin embargo, a través de esas historias es que nosotros empezamos a convencernos y a creernos la fantasía de que el amor todo lo puede y todo lo tolera y todo lo supera. Entonces un poquito crecí con esta idea, ¿no? Además que en mi familia es un matriarcado, la mayoría, todas somos mujeres, o con contadas excepciones de las nuevas generaciones, pero siempre hemos sido mujeres que hemos tenido pues que luchar mucho por quitarnos estas mochilas de las mujeres solas, que lo podemos todo, que somos matriarcas, que no dependemos de nadie, porque en mi familia, en la parte de las generaciones anteriores, había mujeres muy guerreras, con una energía masculina muy exacerbada. ¿Por qué? Porque les tocó vivir eso, simplemente. Ahora, si te empiezo a contar la historia de mi familia, nos quedamos en un podcast de 7 horas y media. Esa no es la idea. El punto aquí es que mi carga familiar quizás se identifique con la tuya, quizás no, tendrás tu propia carga familiar que tenemos que mirar, pero la mía era una carga de mujeres con una exacerbada energía masculina, mujeres que se negaban a recibir ayuda, mujeres que se negaban a dejarse querer, ayudar, y mujeres que terminaban quedándose solas porque o sus maridos morían o se iban o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había faltas de figuras paternas muchas veces, o figuras paternas que no eran las adecuadas, o padres que no eran los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Para hacerte el long story short, o tratar de hacerlo lo más corto posible. Dentro de a lo que quiero llegar con esto, ¿no? Que yo me acuerdo, no me acuerdo si, eso, mi primer novio, mi primer noviecito de barrio fue como a los 14 por ahí, y desde el día 1, o sea, desde el primer beso, yo empecé a sentir el terror de que me abandonen.
O sea, para mí el tener un novio era señal de luchar para que no me dejaran. Pero es que yo ni siquiera había empezado la relación bien como para entender quién era esta persona. Además que ya te digo, tenía 14, 15 años, una cosa así, no recuerdo. Pero ya yo identificaba el noviecito y la relación con posible abandono, banderas, luces rojas y de todos los colores que me decían, aquí tienes que agarrarte de patas y manos porque esta persona se va a ir, ¿ya? Y así, uno tras otro. O sea, no te hablo de que he tenido 400 novios, se oye como el uno tras otro, como que estaban en fila, en fila india. No, me refiero a que mis parejas, las que venían, eran siempre conflictivas, eran relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque yo era tóxica, porque yo estaba poniendo los huevos en la canasta, todos los huevos en la misma canasta, como se dice vulgarmente. Mi fe, mi esperanza, mis amigas, mis hobbies. Inclusive era capaz de mutar, ¿sabes? Como de cambiar un poco mi personalidad. Si estaba con un rockero, me invento, ¿ah? Bueno, no he estado con un rockero, pero me invento. Empezaba a vestirme como rockera, empezaba a querer, digamos, como que encajar en el mundo de esa persona, olvidándome de que yo también tenía un mundo. Cuando me di cuenta, no sabía ni siquiera cuál era mi mundo en el tema de las relaciones emocionales y relaciones amorosas. Y cuando yo te digo que era tóxica es porque, lógicamente, cuando tienes una relación de dependencia emocional, eres una persona insegura porque sientes que no eres capaz de salir de allí, que no eres capaz de ser querida por quien eres, sino por lo que puedes darle a la otra persona o por cómo te amoldas a la otra persona. De perder la dignidad, de decir a todo bueno, de soportar infidelidades, de no sentirme cómoda quizás con el entorno familiar de esa persona y aceptarlo de todas maneras, de hacer cosas que no quería en el fondo hacer, ¿sabes? Como ceder a ciertos momentos íntimos que quizás mi corazón y mi cuerpo no querían en ese momento. No es que haya sido forzada nunca bajo ninguna circunstancia, no, gracias a la vida. No obstante, yo me forzaba. Y eso es igual de venenoso, igual de dañino, igual de triste, porque al final vas perdiendo tu identidad y vas no sabiendo quién eres ni a dónde vas y entregas el poder de tu vida a otra persona y te adaptas a esas condiciones que la otra persona va poniendo suavemente, sutilmente, o muchas veces directamente, porque cuando el otro se da cuenta que te tiene saltando aquí en la manito, ya las condiciones van directas, van como, ya ni siquiera son sutiles, sino que son, bueno, si quieres esto, así será, y si no quieres esto, pues me voy. Entonces, al primer me voy, para mí era de tirarme al suelo y prácticamente arrodillarme para que no se fueran estas personas de mi vida. Ya ni siquiera tenía la conciencia de que no los quería, que no era amor, porque eso finalmente no es amor. El amor no es eso. El amor con dependencia definitivamente es un mal amor. Y claro, llegas a tener totalmente equivocada el concepto de lo que es el amor. Y creces y sigues pensando que ese es el amor. Lógicamente vas madurando, ¿no? Yo fui madurando un poco más, fui creciendo, fui permitiendo menos cosas, fui entendiendo que tenía un poder personal, pero como no había entrenado mi voluntad, mi cerebro, no tenía las herramientas emocionales para darme cuenta de que yo era la única responsable de mi felicidad, seguía cayendo en relaciones en donde me dejaban. ¿Pero por qué me dejaban? Ahí está la pregunta del millón. ¿Por qué me dejaban? Me dejaban porque lógicamente, primero porque no es atractivo tener a una persona al lado que te lo da todo sin medida, que te lo entrega todo al mes y medio, ya no tiene nada más que darte, es súper detallista, súper cariñosa, te llama, te escribe, súper celosa de estos celos enfermizos que dónde estás, con quién estás. En ese entonces no había el WhatsApp, entonces no podía decir mándame foto, porque si hubiera habido el WhatsApp,
hubiera dicho, mándame foto de dónde estás. ¿Sabes? A ese nivel de toxicidad, ¿no? A ese nivel, como cuando mis clientes me cuentan, no, es que le pedí una foto porque no le creía que estaba dormido. Sí, a ese nivel. De subirme al auto y de ir a buscar a la persona de discoteca en discoteca. Y claro, finalmente terminaba encontrándolos porque yo vivía en una ciudad y en ese entonces relativamente pequeña. Yo vivía en Quito. Y en Quito, la ciudad, pues en ese entonces era, pues habían 6, 7, 10 discotecas, entonces era cuestión de ir una por una y encontrar a la persona. Cuando esa persona no estaba en ninguna discoteca, mi cabeza volaba y yo pensaba que ya estaba en la cama con alguien. Bueno, claro, vivía en un infierno, pero yo me estaba creando ese infierno. Pero claro, al no tener conciencia de lo que estaba ocurriendo, yo le echaba la culpa y decía, todos los hombres son unos hijuetales, todos los hombres son así, todos los hombres son infieles, todos me dejan, todos me abandonan. Obviamente, ¿cómo no me van a dejar y cómo no me van a abandonar? Sí. ¿Quién te aguanta siendo así de tóxica? ¿Quién te aguanta siendo así de controladora, siendo así de dramática? Porque además fui capaz de inventarme a veces dolencias, enfermedades o situaciones dramáticas para que el otro no me dejara porque quería que tenga pena. ¿Ya? Entonces, era como repetir un patrón tras otro de necesidades emocionales mías, personales, insatisfechas, ¿ya? Que yo intentaba cubrir estableciendo esta relación de dependencia afectiva, ¿no? Entonces yo ponía como dependiente emocional mi relación con la otra persona por encima de todo, incluyéndome a mí misma, ¿ya? Yo no quería que nada ni nadie se interpusiera en mis relaciones. Entonces abandonaba paulatinamente mis aficiones, mis actividades diarias, ¿no? Para pasar cada vez más tiempo con el otro hasta terminar de ahogarlo, porque me convertía prácticamente en su sombra, ¿ok? Cuando me encontraba con una pareja que también era dependiente emocional, o sea, mejor dicho, imagínate la desgracia, porque terminábamos estallando mal, hasta que uno de los dos tenía alguna suerte, algún halo de pequeña cordura y terminaba con la relación o la relación se terminaba en una bronca maldita en el que nos hacíamos daño de todas las maneras y no volvíamos más. Pero eso no era vida. Entonces, claro, terminaba siendo una persona sufrida, una persona que no tenía fe y que sentía que todas las relaciones iban a ser así. Porque yo buscaba la seguridad que me faltaba a mí en el otro. Claro, esto me di cuenta mucho tiempo después. Ahora te voy a contar por qué me di cuenta y cómo es que empezó mi proceso de transformación. Ah, yo tenía digamos, ejercía un control exacerbado en el otro. Yo no tenía tolerancia alguna en el que la otra persona tenga amistades, que la otra persona cuelgue fotos y es como ahora, ¿no? ¿Y por qué le diste un like a fulano de tal o por qué le diste un like a tal persona? Realmente en ese entonces no había, no, creo que había High Five y MySpace, me parece que se llamaba. Qué horror, estamos viejos. Pero era un poco así, ¿no? Por ejemplo, síntomas. Te voy a contar ciertos síntomas que yo tenía de la dependencia afectiva, de la dependencia emocional. Necesitaba la atención de mi pareja para sentirme bien. Tenía la necesidad de que esta persona me apruebe constantemente y que me dé atención, que me llame, que me escriba, que me busque. Obviamente llegaba el fin de semana y era nuestro fin de semana, porque si la persona que estaba conmigo se le ocurría decirme que se va con sus amigos, yo moría de la angustia y podía mantenerme en vela toda la noche, toda, ¿ya? Y esto cuando la persona lograba irse después de una tremenda bronca, porque no había fin de semana que haya bronca, que no haya bronca, porque la persona se iba. Pero yo resulta ser que no iba con mis amistades. Yo cuando salía con mis amistades salía entre horas, en la mañana, en la tarde, un ratito, un café y ya está. Pero en la noche podía pasarme sembrada esperando que la persona llegue de su fiesta o de su evento y me llame. Esa es una característica. Tenía mucho miedo al rechazo de mi pareja en ese momento. De todas las formas, de cualquier forma que me pueda rechazar, era un pánico constante. Le exigía siempre muestras de cariño. Dime que me quieres, dime que me amas, pero qué horror, no me has dejado una notita y a mí me encantan los detalles y
Y realmente me siento muy mal porque siento que no me amas. Dios, es que me reconozco en ese momento y quiero, de verdad, o sea, me da ansiedad. Te lo digo sinceramente. Me da ansiedad porque vuelvo hacia atrás, hacia esos años antes. Ya te digo, yo tengo limpia 9 años. Ok, vamos a ver, he ido progresando paulatinamente. Hace 9 años que empecé a estudiar y que empecé a formarme oficialmente, digamos, es que puedo decirte que lo he superado, pero antes de eso iba paulatinamente haciendo mi camino, ¿no? No es que siempre fui una ansiosa y hace 9 años dejé de serlo pim pam. No, no, esto ha sido un trabajo desde que ya te digo, tuve mi primer novio a los 14 años. Año a año, relación tras relación, he ido aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo hasta el día de hoy. Bueno, otra característica que me pasaba es que a menudo me sentía súper vacía. No tenía sentido mi vida, ¿no? Necesitaba saber otra característica que la prioridad de la otra persona era yo y solamente yo. Otra cosa que me pasaba mucho es que yo no sabía qué hacer cuando no tenía a la otra persona cerca. O sea, me aburría, no tenía, digamos, ningún tipo de hobby, de actividad, ¿ok? Y si quería hacer algún hobby, tenía que ser con mi pareja, ¿no? Y tenía que estar todo el tiempo acompañada para divertirme. Esa era otra de las características que puedo ver y que recuerdo, que si no estaba mi pareja, tenía que estar con gente, con amigas, con amigos o hablando por teléfono para poder estar, digamos, tranquila, porque si estaba sola, sentía que me faltaba algo. O sea, mi mundo giraba alrededor de esa persona. Esta persona se había convertido en el centro de mis pensamientos, de mis preocupaciones, etcétera, ¿no? También otra cosa que me pasaba mucho es que me sentía súper ansiosa y tenía problemas para dormir, tenía impotencia, tenía una sensación como de agobio, de desconsuelo constante, porque no me conocía, pues, porque no estaba contenta conmigo, porque no estaba feliz conmigo misma, porque no sabía ni siquiera quién era. No tenía idea quién era. O sea, eso es heavy lo que te estoy diciendo, porque ahora que pasa el tiempo, yo miro hacia atrás, me doy cuenta que al no reconocer de una manera honesta que tenía problemas de dependencia emocional, pues tenía también, obviamente, un problema de identidad, ¿ok? Entonces yo llegué a descubrirme muchas veces en mi vida, ya no descubrirme un montón de otras, porque cuando empezaba a descubrirme, quizás venía una nueva pareja y yo tendía, como cualquier adicto, ¿no? Porque la dependencia emocional es una adicción. Entonces a dejar otra vez mi vida y decía, no, esta vez juro que yo voy a seguir con mi vida y juro que esta vez voy a no dejarme llevar por la dependencia emocional, porque además tenía psicólogo, tenía psiquiatra, y yo pensaba que ahí estaba, o sea, yo pensaba que el psiquiatra y la medicación que tomaba en ese entonces para la ansiedad iba a surtir efecto, pero no me daba cuenta de que ni el psicólogo ni el psiquiatra iban a surtir efecto porque no eran ellos los que tenían que surtir efecto. Ellos me estaban dando las herramientas, cada uno por su lado, y yo tenía que hacer mi trabajo. Entonces ahí es cuando yo no quería hacer mi trabajo porque tenía terror de salir de esa zona de confort. Tenía miedo de que ya no, sabes, como era lo único que conocía, yo pensaba que saliendo de esta zona de confort me iba a quedar sola, que no iba a encontrar nunca más a nadie, que no iba a poder ser feliz con nadie, porque además ya tienes el terror de que la historia se repita y tienes el pánico de que, ok, va a venir la persona nueva, ¿cuánto tiempo me va a durar la luna de miel? ¿Cuántas semanas me va a durar esto hasta que la persona me diga, oye, Meche, es que me invitaron a una fiesta sin parejas y yo colapsé? Porque claro, al comienzo yo colapsaba para mis adentros, yo no se lo hacía sentir a la otra persona. Pero conforme tenía más confianza y las relaciones se iban intimando más, haciéndose más íntimas, ya tenía la confianza de decirle, no, no te vas, o si es que tú te vas, me muero. Inclusive me paraba en la puerta de entrada de la casa para que no salga. ¿Alguien tiene un tequila por ahí, un trago que me ofrezca? No, de verdad, o sea, es que hoy no lo haría, o sea, es que yo hablo de esto y no me reconozco. Intento reconocerme y me genero ansiedad. Necesito salir de aquí
Ah, donde mi coach. Bien, bien. Ok. Entonces, ¿cómo empecé a identificar y cómo empecé a superar la dependencia emocional? Ok. Primero, en mi caso personal, me metí a un taller de eneagrama, que si no lo has escuchado, si lo has escuchado sabrás perfectamente de qué hablo, y si no lo has escuchado, pues es una herramienta que te ayuda a identificar tu tipo de personalidad. Es una herramienta que yo también utilizo mucho en mis sesiones a día de hoy. Entonces, lo primero que hice, yo recuerdo que tenía 19 años y ya tenía una hija de 2 años. Los que no saben mi historia, hay un episodio, que es el primer episodio de este podcast que lo hice hace tiempos, que se llama ¿Quién soy yo? Ahí te cuento un poco de mi vida también. A los 19 yo ya tenía una hija de 2 años. ¿Ok? Y ya estaba separada del padre de mi hija, que a día de hoy es mi gran amigo. Pero, para que veas cómo iban los colores de esta historia, ¿no? Entonces entré a este taller vivencial que se llamaba pues El Viajero Interior y era un taller vivencial de Enneagrama, ¿ok? Para aprender a reconocerme, aprender a entenderme, a aceptarme. Y entonces en ese momento, yo tenía 19 años, empecé a reconocer de manera honesta mi problema de dependencia emocional. Mi tipo de personalidad, que es un tipo 4, si es que dominas el eneagrama sabrás cómo somos los 4. Y si no, pues en algún momento te digo yo exactamente y te puedo ayudar en una sesión de eneagrama para ayudarte a encontrar y a identificarte con un tipo de personalidad. Entonces, eso empezó a pasarme en mi vida. Ese fue como que el primer despertar que yo tuve. Pero no era ni la sombra de lo que aprendí después. Lo que te quiero decir es que empecé a reconocer de manera honesta mi problema. Luego, con el paso de los años, se me presentó la oportunidad de estudiar Kabbalah, que es una filosofía de vida que sigo poniendo en práctica a día de hoy. Básicamente son herramientas para jugar este juego de la vida de una manera consciente. Da igual la filosofía que elijas practicar, lo importante es que te pongas a trabajar en ello. Tenía coaches, tenía mentores. Para mí los mentores son lo máximo que he tenido en mi vida porque mis mentores han utilizado sus experiencias para ayudarme, guiarme en mi camino. He tenido mentores que han salido de dependencias emocionales súper fuertes y que me han ayudado a salir a mí. Y también los coaches. Y también, bueno, yo he pasado hasta por chamanes, gurús, etcétera, etcétera. Pero realmente con lo que me identifiqué al final del día es con el mentoring y el coaching. Por eso luego decidí formarme para poder generar bienestar a la gente. Entonces, a través de todas las mentorías, de todo el coaching, de toda la conciencia que yo, y de toda la teoría, porque al final yo también caí en el tema de aprender y dominar la teoría, pero en un momento de tener que practicarla, igual terminaba cayendo con una relación tóxica o con una persona que a la que yo decidí entregarle absolutamente todo. Y una cosa que me pasaba, y este podcast, ojo, que no tiene tanto guión como los otros, que sí hago una investigación, que sí lo guiono un poquito, o anoto. Ahora no tengo una sola nota en mis manos, está siendo totalmente orgánico, y por favor te voy a pedir que me disculpes si puedo pasar de un tema al otro, porque mis episodios los pongo puntos importantes que voy a hablar, como todo, ¿no? Investigo, averiguo, pongo mis experiencias, las de mis clientes y empiezo a hacerlo. Pero en este no tengo nada. Tengo aquí al lado mi agenda, la computadora que está grabando y no tengo nada más. Entonces, claro, yo seguía aprendiendo la teoría, pero la práctica me costaba un mundo porque el salir de mi zona de confort, mi inconsciente, no me lo permitía. Además, en ese entonces todavía no tenía claro de que mi familia tenía mucho que ver con esas mochilas que yo venía cargando, que eran pertenecientes a las mujeres de mi familia, a las mujeres de mi del lado paterno, materno, más materno, pero no lo tenía totalmente interiorizado. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el trabajo no es fácil. Nadie dijo que sería fácil. Nunca nadie me dijo que sería tan difícil, porque yo venía con un bagaje de dependencia emocional desde que me acuerdo que tenía pañales.
Yo recuerdo tener dependencia emocional desde mi madre, desde que yo era un bebé. Entonces, claro, tenía una vida entera de dependencia emocional y nadie me dijo que iba a ser tan duro y tan difícil. Y además que en ese momento no habían las herramientas que hay ahora. No había mentores, no habían coaches, luego sí que los hubo y ahí fue que empecé a conocerlos y digamos que a acercarme a toda la gente que me mentoreaba y que me coachaba para yo poder salir. Decidí dejar a un lado la psicoterapia y meterme de lleno en dejarme guiar por un coach y un mentor. Para mí las experiencias y la inspiración que me generaba la gente que salió de allí era brutal. O sea, yo me conecté muchísimo a través de las mentorías. Entonces empecé a identificar poquito a poquito las cosas que hacía, entre comillas, por amor y por cariño, pero que en realidad me perjudicaban. Entonces empecé a coger papel y lápiz, hacía una lista y anotaba las cosas que había hecho, entre comillas, por amor, por ejemplo, por un hombre, ¿no? Y decía esto, y luego me preguntaba, ¿he hecho esto por el otro, por amor? ¿Y a mí me hacía daño? Sí. Entonces empecé a entender poco a poco que yo estaba dejando mi vida de lado por el otro. ¿Sí? Empecé a darme cuenta, mirándolo en el papel y en el lápiz, que realmente todo lo que yo estaba haciendo, entre comillas, por amor, me estaba dejando a mí de lado, me estaba dejando a mí en las sombras. Aprendí también a decir no. Decía no cuando no quería algo y decía sí cuando sí quería algo, respetando mis espacios, respetando mis gustos, mis deseos en esos momentos y no siempre lo lograba, lo practicaba, intentaba, luego caía otra vez en la dependencia emocional, porque tampoco a mí nadie me dijo que conocer las herramientas y llevarlas a la práctica tampoco eran una salida certera 100% de ese hueco. Y volví a caer y volví a lo que se llama a recaer. Intentaba poner límites y a decir que no, y recaía y volvía otra vez, y recaía y volvía otra vez. ¿Ok? Hasta que durante muchos años de aprendizaje y de idas y venidas de terapeutas, di con una persona con la que hice clic. Simplemente eso, no era ni mejor ni peor que otras terapeutas. Hice clic, porque resulta ser que el terapeuta es otra relación, ya sea tu coach, tu mentor, tu psiquiatra, tu psicólogo, X. Es una relación. Entonces, claro, no es tan fácil hacer clic y hacer un bonding con las personas. Es complejo porque efectivamente las vibraciones te unen o te repelen con la persona. Entonces, realmente, quizás las personas que se encontraron conmigo en ciertos momentos de sus vidas también estaban lidiando con sus propios issues. O lo que sea que haya sido, hasta que di con una persona que realmente me puso los puntos sobre las íes. Yo necesitaba una persona un poquito más firme, un poquito más fuerte, que me diga, mira, deja de sentir y ponte a pensar. Yo recuerdo claramente que esta fue una de las palabras cuando yo me reuní con esta persona por primera vez. Le dije, es que yo siento. Y ella me dijo, oye, pero ¿por qué no te pones a pensar en vez de sentir tanto? Ya está, vamos a dejar de sentir unos días. ¿Qué te parece si nos ponemos a pensar? Y claro, yo necesitaba que alguien me venga y me dé un parón y me diga, no, o sea, que me baje de la nube a escopetazos. Necesitaba un tipo de mentor fuerte, un tipo de coach fuerte, firme, que no sea, digamos, muy complaciente, ¿no? Que además de escucharme, que eso es lo bueno de la mentoría, que te dicen muchas cosas, no lo que tienes que hacer, pero te sugieren un poquito más abiertamente y más directamente hacia dónde ir. Y eso fue exactamente lo que a mí me pasó. Para todo esto, yo estaba pasando lo que puedo catalogar como mi última relación dependiente. Esta hace 7, 8 años. Que realmente parece mucho, pero no es mucho tiempo, ¿ok?
Fíjate que yo ya inclusive había hecho cursos de coaching, había hecho talleres y un montón de cosas. Ojo, que los hacía para mí. No esperaba hace 8 años dedicarme a esto. ¿Ok? Realmente esto salió, ya te contaré por qué al final del podcast, pero yo hacía estos talleres para mí, para entenderme yo, para aprender yo, pero igualmente pues estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, con tantas herramientas que tenía detrás y todavía tener relaciones dependientes era como para mí un issue, una cosa, como un tema a resolver, ¿sabes? Como estoy aprendiendo, estoy con todo en mis manos y todavía sigo cayendo. Obviamente no tenía nada que ver con la Meche de antes, o sea, esta historia te la estoy resumiendo en media hora o en 40 minutos que va a durar este podcast. No es que yo pues ya aprendí y salí, no, es recaer y volver y empezar de cero. Entonces, hace unos años atrás tuve mi última dependencia, mi última relación de dependencia amorosa. Fue justamente antes de tomar la decisión de venir a vivir en Barcelona, donde vivo actualmente. Fue algo que me destrozó. O sea, esto sí que ya me hizo morder básicamente el polvo, pero el polvo, que yo dije, no, esto es el fénix, ¿no? Levántate una y mil veces de las cenizas hasta que los corderos se conviertan en leones. Fue tal la humillación que yo misma me ocasioné, que fue como la patada final a la luz, ¿ok? Yo sí que tuve que morder el polvo para salir. Por eso a veces en mis sesiones les digo a mi gente campeona, hey, momento, igual puedes todavía necesitar morder el polvo, pero ojalá no tengas que llegar a morder el polvo a ese nivel para salir. Porque la vida te va a enseñar, de a buenas o de a malas. Entonces, desde esa última mordida de polvo, no he vuelto a morder el polvo porque ahora me doy cuenta claramente de las cosas y puedo modificarlas antes de que sea demasiado tarde. En esta última relación fue horrible porque la persona que estaba conmigo en ese entonces me había acusado de que yo había sido infiel, cosa que no pasó. Lo que sí pasó es que antes de yo estar formalmente con esta pareja, ahora va el chisme, tráete café que te cuento. Cafecito, tecito, lo que quieras. Si pudiéramos tomarnos un vino, venga, salud. ¿Qué ocurrió? Antes de yo conocer a esta persona, yo estaba sola, no tenía pareja, entonces tenía una relación virtual pasadita de tono con una persona a la que yo no conocía. ¿Ok? Pues era libre, ¿no? De tener una relación virtual con quien a mí se me dé la gana. Pues por supuesto, no estaba en pareja, era mi vida, mi computadora, mi mente, mis fantasías, mi. Cuando conozco a esta persona nueva y empieza a gustarme, poco a poco y paulatinamente fui dejando de lado esta otra relación virtual. Tuvimos muchos, hasta que la dejé de lado, ojo, que nunca conocí a la persona en cuestión, ¿no? Vivía incluso en mi misma ciudad, pero no lo conocía físicamente, tenía su teléfono, chateábamos por el WhatsApp o el... ¿Cómo se llamaba esto del BlackBerry que había? ¿El PIN, creo? Bueno, que era un WhatsApp tipo de BlackBerry, bueno, ya. Entonces, tenía todo. Sí, sabíamos quiénes éramos, nos seguíamos en redes, teníamos estas conversaciones candentes, pero no nos habíamos visto la cara. Entonces, cuando empecé a salir con esta otra persona, con la cual sí me enamoré y realmente me enamoré profundamente y tal, dejé de hablar con esta otra persona. Y alguna vez le contesté 1 o 2 mensajes que me escribió, me dijo para tomarnos un café, que nunca nos conocimos, ¿qué tal? Efectivamente, le contesté sí, para vernos, tal, pero nunca lo vi, en realidad. Pasó el tiempo y resulta ser que me encontré con una persona insegura, celosa, machista, etcétera, etcétera. Y bueno, nunca creyó en mí del todo y siempre estuvo dudando de que yo no había tenido contacto físico real con esta persona. Para hacerte el cuento largo corto, efectivamente nunca lo tuve, te lo digo yo, sinceramente no tendría por qué mentir a día de hoy. No obstante, el otro sí que me acusó de infiel porque se me metió a mi Facebook, me hackeó, miró estas conversaciones candentes que tuve en su momento y bueno, él se hizo una película porque lógicamente tampoco estaba trabajado emocionalmente, no tenía conciencia de la realidad, me supongo, yo no sé, no me interesa. A día de hoy lo que sí sé es que yo tenía que pedirle perdón constantemente por cosas que no había hecho. Estaba pidiéndole perdón de ser infiel cuando no había sido infiel realmente. ¿Ya?
Sí, terrible, terrible. Que además esta persona ya estaba saliendo con otra persona también. O sea, vamos, él era mi espejo y yo su espejo totalmente. ¿Por qué? Porque me estaba reclamando, o sea, quizás lo que él estaba haciendo, no lo sé. Mira, ya pensé muchos años en lo que pudo haber sido, pero simplemente mi conclusión fue la persona que me enseñó a quererme realmente y a salir de esos entornos infernales. Pero tuve que pasar muchas humillaciones y muchos ruegos y muchas arrodilladas, que no se vaya y que no me deje porque sin él me muero, ¿ah? Para poder aprender. Y tú que me estás escuchando y que has hecho lo mismo que yo y que me permites sincerarme contigo en este podcast, que la Meche cuenta mucho de su vida, me da igual. Si tú me quieres escuchar, me puedes escuchar, bienvenido sea. Si no, pues no, tienes 450,000 podcasts en Spotify. Pero lo que te quiero decir es que mi historia es súper potente y yo pude salir de allí. Finalmente, después de toda esta desgracia y de toda esta humillación que si en algún momento te puedo contar más al detalle, te lo voy a contar, pero fueron cosas súper fuertes. Y yo realmente, pues tenía ya esta mentora y gracias a ella y gracias a toda la Kabbalah y todo el encontrarme conmigo mismo, el empezar a amarme, el empezar a salir de la zona de confort, contacto cero realmente, y aceptar que me había equivocado y aceptar que era mi responsabilidad, mi vida, que estaba en mis manos, decidí, bueno, venir a vivir en Barcelona. Lo primero que hice cuando llegué fue empezar a estudiar formalmente, más todas las masters que ya tenía y más todos los talleres y todo a mi haber que los había hecho para mí, finalmente me empezaron a servir para ayudar al resto. Y luego empecé a formarme más y aquí estoy a día de hoy hablándote con mi corazón en la mano y con mucha angustia porque esta historia a mí me genera ansiedad. Claro, soy un ser humano como tú y me genera mucha ansiedad recordarme cómo fui. Pero lo pude superar cuando me empecé a querer, cuando empecé a aguantarme el proceso. Yo te digo algo, para salir del proceso te tienes que aguantar el proceso, ponerle valor, para ser independiente emocionalmente hay que ser valiente y no tener miedo al futuro. Parece sencillo de decir, pero complicado de hacer, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Marcándote objetivos sencillos y claros a corto plazo. Un día a la vez. Los objetivos son, no voy a dejar de ir al gimnasio toda la semana. Toda la semana, no te hablo de todo el año, porque ahí es cuando dejamos de ir. Voy a ir al gimnasio toda la semana. La siguiente semana ya veré. Y la siguiente semana dices, voy a ir al gimnasio toda la semana. Y la siguiente semana ya veré. Que si no eres de entrenar, bueno, pues voy a alimentarme bien toda la semana. Voy a esto toda la semana. Que tus objetivos sean más grandes que tu dependencia, que esa motivación por salir de ahí te impulse a seguir siendo valiente. Y te lo digo ya, te lo digo desde ya, no hay la varita mágica, no es fácil. Sí, es súper difícil, ¿ya? Te lo digo así, con sinceridad, no es fácil, pero se puede. Y una vez que se puede, te vuelves poderoso. Estoy aquí sentada diciéndote cómo vencí mi dependencia emocional, aferrándome a todas las herramientas que tenía, sí, pero además teniendo voluntad, mente sobre materia, pasando el proceso de caminando por las espinas y haciendo todo lo que mi mentora me decía, todo lo que mi coach me decía, haciendo carteleras de los sueños, escribiendo cartas de cierre, bueno, todo lo que podía y lo que no podía hacer, lo hice. Y me refugié muchísimo bueno, siempre he sido deportista, que esa es otra historia, ¿no? Yo, si me sigues en redes, sabrás que soy una aficionada del deporte y eso para mí es mágico. Mira que hasta me acabo de morder la lengua. Claro, hablar de mi propia vida me genera ansiedad, me genera incomodidad. Saber que esto lo va a escuchar todo el mundo, bueno, que sirva para que tú también puedas salir de allí. Que te está hablando una persona que ha tenido que rogarle al otro, que agarrada de las piernas, que no se vaya. Pero una vez que me enamoré de mí, una vez que me liberé,
Ahora puedo decidir, ¿sabes? Puedo decidir, esta persona sí, esta persona no. Con esta persona solo voy a pasar el rato, obviamente siendo responsable con sus sentimientos y siempre diciendo las cosas desde el comienzo. Con esta persona, pues me voy a dar una oportunidad, pero si no funciona, voy a terminar con la relación dignamente, con valía, con valentía y sobre todo con amor hacia mí, ¿ok? Cuando me empecé a enamorar de mí, cuando empecé a disfrutarme, cuando empecé a quererme, a viajar sola, a comer sola, a ir al cine sola, pero en verdad, haciéndolo. Pero es que Meche, ¿cómo voy a ir al cine sola? Pues te levantas, te compras una entrada y te metes en el cine. ¿Cómo se hacen las cosas? Haciéndolas. Pero es que tú te imaginas yo comiendo sola un domingo. Pues te levantas, te haces la reserva en un sitio espectacular como el que yo estuve hace 2 semanas en Madrid, en un brunch divino, lleno de familias felices y 4 personas solas por ahí como yo, todos disfrutando, ¿sabes? Antes a mí me molestaba ir a lugares familiares porque sentía que yo no accedía a esos entornos. Y claro que tengo mi familia. Ahora mi familia es mis 2 hijos, yo, mi perro y mi gato. Y cuando hay pareja, hay pareja. Cuando no hay pareja, no hay pareja. Y tan campantes, y tan felices. Que si a día de hoy quiero casarme, no lo sé. Que si a día de hoy quiero tener una pareja, lo que podríamos llamar estables, no lo sé. Porque a mí la estabilidad no me la da una pareja, me la doy yo. Y yo elijo sí o elijo no. ¿Ok? Entonces me comprometí conmigo y dije, bueno, esa vez hace años que te conté que en mi última relación, me comprometí a pasar por el proceso. A pasar por el proceso. Por más duro que sea, lo pasé. Y lo superé. Y aquí estoy, ayudando al resto, ayudándote a ti y dándote esta herramienta y este testimonio personal para que pueda servirte de inspiración. Yo te dejo ya porque son 46 minutos casi. Bueno, qué horror. Es tremendamente largo este episodio hoy. Pudiera hablarte al detalle de todo, pero nos faltaría una botella de vino o muchos cafés. Yo soy amante del vino, por eso siempre lo pongo como ejemplo en mis conversaciones. Soy amantísima del vino. Y te invito a contactar conmigo. Meche-Barragán es mi Instagram. ¿Quieres una sesión one-to-one o quieres un paquete de reconexión con tu yo interior? O quizás te gustaría hacer los 5 días para salir de tus apegos, que son sesiones potentes una tras otra durante 5 días. En fin, lo miramos. Lo importante es que te dejes ayudar. Si lo quieres hacer conmigo, muy bien. Y si no, también, da igual. La persona que llega a tu vida va a ser la persona correcta. La persona que va a darte la mano va a ser la persona correcta. Que no te quepa la menor duda que algo vas a aprender de aquella persona que llegue a tu vida como como un mentor, como un psicólogo, como un psiquiatra, como un maestro, como un chamán, como lo que te dé la gana. Pero esa persona va a ser, digamos, va a ser parte de esa energía que estás necesitando para salir adelante. Tú conectarás con la persona con la que tengas que conectar, ¿ya? Y esa persona será la adecuada. Yo salí de la dependencia emocional y no sabes lo feliz que soy, porque igualmente mis problemas siguen estando allí. Yo tengo problemas de trabajo, como todos. Tengo problemas familiares, como todos. Tengo malas noticias, como todos. Pero las puedo gestionar de una manera digna, saludable, feliz. Puedo estar triste un día por una razón, pero el mismo día, en el mismo momento, estar feliz por la otra. Y entender que la felicidad y la tristeza son partes de la vida. Y de la misma vida, del mismo corazón. Con esto yo me despido. Muchas gracias. Si quieres seguirme en mi Instagram, puedes hacerlo. Meche-Barragán. Mi página web www.mechebarragan.com. Ahí tienes un botón para contactarme si quieres, y si no, el Instagram, la manera más fácil. Compártele este episodio a quien tú creas que le debes compartir y ten fe. Cree en ti, que yo creo ya en ti, creo tantísimo en ti, así como creí en mí alguna vez cuando estaba destruida y en la mierda y salí. Y ahora, pues mira, así es la vida cuando empezamos a darnos un voto de confianza,
y sobre todo cuando decidimos caminar por ese proceso duro. Un beso grande. Esto fue Sinceramente, yo soy Meche Barragán. Gracias por haberme escuchado. Bye bye. Y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. Sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza, sinceramente. Y es que, sinceramente, no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. Sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.